Vamos a comenzar con otro libro de las epístolas pastorales y esta vez con Tito. No continuamos con la segunda epístola de Timoteo porque es la última. Y vamos a tomar, cuando tomemos segunda de Timoteo, vamos luego a tomar también la segunda epístola de Pedro y vamos a tomar la epístola de Judas, porque son mensajes similares, ¿sí? Cada una tiene su particularidad, pero vamos a tomar esta a Tito ahora, nos vamos a encargar con la ayuda del Señor de ver esta epístola. Y a este primer sermón he puesto el Evangelio, acreditación y llamamiento, Tito capítulo 1, versículos 1 al 4. En Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le da las razones a Tito de por qué lo dejó en Creta. O le recuerda más bien, ¿no? Porque debe haberle dicho lo mismo al momento de dejarlo ahí. No le va a dejar ya, Tito, aquí te quedas tú y espérame que yo después te digo para qué te dejo aquí. Obviamente que se lo dijo. Pero hay razones por las cuales él aquí vuelve a insistir sobre las razones por las cuales él los dejó. Tito no fue ahí a abrir obra misionera. Ya había comunidades de creyentes ahí en Creta. Es muy probable que después de Pentecostés, recordemos el año 30, después de Cristo aproximadamente, un grupo de creyentes cretenses volviera a su tierra. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, versículo 11, son los primeros mencionados, cretenses, habían ahí en Pentecostés. Entonces es muy probable que estos volvieran a su tierra con las buenas nuevas del Evangelio. Les conté hace un tiempo atrás cómo el Señor me había dado la oportunidad de estar en la sierra peruana, ahí en Desaguadero, y habían personas que llegaron, hermanos, y nos decían, no, ese es pastor, ese otro es pastor. Y cuando conversaba con ellos, y bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, yo fui al pueblo, tenía que comercializar distintas cosas, y fui al pueblo y escuché el Evangelio. Y me convertí. Escuché el Evangelio, mi vida cambió y me convertí, y después cuando yo volví a mi pueblo empecé a predicar. Entonces los demás me dijeron, bueno, como tú eres el que más sabe, tú eres nuestro pastor. Entonces así había muchos que de esa manera eran pastores en comunidades en la altura de los Andes. Ahí donde no llega nadie, Desaguadero está casi 4.000 metros de altura. Y ellos venían de más arriba, decían, no sé de dónde, pero así, ¿no? O sea, llegaban a un lugar, hacían su comercio, escuchaban el Evangelio y volvían a su lugar y predicaban el Evangelio y otros se convertían. Eso fue lo que pasó en Creta. 30 años más tarde o más, estamos, ¿cierto? El Pentecostés del año 30, o poco más, Pablo, siendo prisionero del imperio, es trasladado a Italia. Y eso lo relata Lucas en Hechos capítulo 27. En el versículo 8, Lucas nos dice que llegan a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Esto es Creta. Buenos Puertos, Lasea, eso es Creta. Y en el versículo 9, dice Lucas que estuvieron allí mucho tiempo. En esos tiempos, la navegación por el mar Mediterráneo estaba cerrada en invierno por mal tiempo, totalmente cerrada, no circulaban barcos en invierno. Y esto comprendía los meses de noviembre a enero. Ahora, si uno lee, ya habían pasado ellos dificultades, pues en otoño también se levantaban tempestades de imprevisto. El versículo 7 nos lo dice. Pablo les advirtió, pero no le hicieron caso. ¿Qué va a saber este rabino de navegación? Los marinos somos nosotros. No le hicieron caso. Y es así como a partir del versículo 13,
de ese capítulo 27, se nos describe la tormenta y el naufragio. Y Pablo les dice, hubiera sido bueno que me hubieran escuchado cuando yo les dije que nos quedemos, que no salgamos. Pero bueno. Hasta que ellos encallan en la isla de Malta. Y ahí tiene el capítulo 28 de Hechos. Esta breve estadía en Creta, no pensada como viaje misionero, porque recordemos, Pablo iba prisionero, ¿sí? Y por el mal tiempo se detienen ahí en la Sea, en Creta. No estaba pensado para Pablo. Sin duda, Pablo lo aprovechó para evangelizar y para confirmar a los creyentes que ya habían ahí. Pues, ¿por qué decimos esto? Porque una vez libre él de la prisión en Roma y de cumplir otro anhelo misionero que él tenía, que lo podemos ver, lo podemos rastrear ahí en Romanos, cuando él dice que él quiere llegar a España. ¿Ah? Iré a vosotros para que ustedes me encaminen a España. Pablo se dirige ahora, ya libre, se dirige a Creta, acompañado por Tito, y lo deja ahí. Él ya había estado un tiempo antes, ¿sí? Había estado los meses de invierno ahí. Entonces él ya sabía lo que había ahí. Él deja a Tito. Sin duda que las comunidades cristianas reconocieron el apostolado de Pablo. Y eso permite que Pablo deje a Tito como delegado. De Creta, Pablo sale a Efeso y ahí lleva a Timoteo y lo deja en Efeso. Continuando su viaje desde Efeso a Troas, le escribe ahora a Tito instándole que se reúna con él en Nicópolis para pasar juntos el invierno allí, es decir, el próximo. ¿Sí? Eso se lo dice en el capítulo 3, versículo 12 de Tito. Es bueno que si su Biblia tiene mapa, cuando vaya leyendo Hechos, anote esos nombres, busque en el mapa y vea dónde, de dónde a dónde, vea cuántos kilómetros son. Y recuerde, no eran los barcos de ahora. Y si era por tierra, miren, a principios del siglo XX, si no me equivoco, digamos siglo XIX, ya, para no equivocar. Un viaje de Santiago a Valparaíso era 3 días en carreta. El primer día llegaba hasta Lo Prado. El segundo día llegaba hasta Casablanca. El tercer día recién llegaba a Valparaíso. Para que se haga una idea. Cuando vean un mapa que son 300 kilómetros, no es como ahora. ¿Sí? De Santiago a Valparaíso hay un poco más de 100 kilómetros y lo hacemos en 1 hora y un poquito más. ¿Sí? 3 días eran en ese entonces. Se pasaba a almorzar a Curacaví. Curacaví era un pueblo de paso donde uno almorzaba en esos años. Muy bien, eso es para que tengan una idea. Entonces, le escribe a Tito, mira, reúnete conmigo en Nicópolis porque ahí voy a pasar el invierno. El tiempo que tendría Tito en Creta no es largo, no lo deja por mucho tiempo, porque le dice que se junten en el invierno allá. Entonces es menos de 1 año. Pero había que ordenar algunas cosas. Pablo ya había visto. Había que ordenar algunas cosas. Pero Pablo no dejaría a las comunidades cretenses solas, ya que él pensaba en Artemas o en Tíquico para que reemplazara a Tito mientras partía a reunirse con Pablo en Nicópolis. O sea, te quedas aquí,
Cuando llega a Troas le escribe, mira, ven, reúnete conmigo en Nicópolis, pero yo estoy pensando no dejar solo a los hermanos en Creta, sino enviar a Artemas o enviar a Tíquico. O sea, todo pensado, todo calculado, nada ahí puesto al azar. Hasta aquí entonces una breve introducción al contexto de la carta. Este, digamos, es el contexto de la carta de Tito. Pero vamos ahora a la carta en sí. Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora bien, Tito es nombrado 13 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo conocía bien, confiaba en él. Él 9 veces lo cita en la segunda epístola a los Corintios. Y ahí nos muestra Pablo el profundo afecto que sentía por él. En el capítulo 2, versículo 3 se lo puede encontrar, de la epístola a los Corintios, de la segunda epístola. Y cómo en momentos de angustia y aflicción, el insigne apóstol fue confortado con la visita de este colaborador. Mire hasta qué punto llegaba la afinidad con él y el amor que sentía. Fue confortado por la visita de Tito. Este era un colaborador fiel. ¿Por qué entonces, y esto nos preguntamos, cuando le escribe la carta lo hace en términos formales? Y tan formales que comienza presentándose casi como que Pablo fuera un desconocido. Aunque en el versículo 4 lo llama verdadero hijo, queda esa formalidad en la presentación. Fíjense, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Formal. Queda entonces esa formalidad en la presentación. Y a propósito también, es la presentación más extensa de las cartas paulinas. Si usted recorre todos los comienzos de las cartas de Pablo, en ninguna hay una presentación tan larga como aquí en esta epístola a Tito. Y aquí otra vez nos sirve el contexto, porque había que corregir algunas cosas y había que resolver otras. Y los cretenses de las congregaciones, aunque creyentes, no por ello dejaban de ser parte de un pueblo tosco y difícil. Los creyentes vienen de sus respectivos contextos culturales y no son ajenos a ellos. Han absorbido la cultura que les rodea con sus pecados peculiares. Esto no es popular ni es patriótico, pero nuestro entorno social, el nuestro, es de una prominente corrupción. Antes, cuando se mencionaba la palabra corrupción, siempre mirábamos para otro lado, ¿no? Sí, al otro lado de la cordillera, no, qué corruptos. ¿Sí? O mirábamos para el norte, no, el altiplano, gente corrupta. Aquí en Chile no, hay casos puntuales, es muy poco. Y nos creímos eso como sociedad. ¿Y qué estamos descubriendo? No hay lugar donde uno mire que no haya corrupción. La hediondez es increíble, a todo nivel, a todo nivel. Entonces, eso es nuestro entorno social. Es decir, es casi un deporte nacional quebrantar el 8º y el 9º mandamiento. Gracias a la religión centenaria en América, el robo,
y la mentira, octavo y noveno mandamiento, no son considerados pecados tan graves. Son graves, sí, pero no tanto. Todo depende, ¿no? O sea, puede ser una mentira chiquita. O un robo chiquito. No vamos a comparar con lo que roba, ese sí que roba, ¿verdad? Ese es nuestro razonamiento. Entonces sabemos que es grave, sobre todo los cristianos, sabemos que es grave, pero no tanto. Por ello, hermanos, habiendo sido criados en este entorno social, no debe extrañarnos hallar en contexto de creyentes mentirosos, creyentes que se quedan con lo que no les pertenece, o creyentes con ambos vicios, y otros. No estamos diciendo que no sean creyentes, si realmente lo son. Cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, los versículos 25 y en el versículo 28, trata específicamente ambos pecados entre creyentes. Ahí en Efesios. ¿Sí? Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. No mintáis los unos a los otros. Y habla, el que hurtaba, no hurte más. Así que, hermanos, en vez de poner los ojos en blanco o mirar para otro lado, bien haremos en volvernos al Señor y convertirnos. Porque algo de esta corrupción también nos afecta a nosotros, tal como afectaba a la sociedad cretense. Y como afectaba a la sociedad cretense, afectaba a la congregación cretense, según vemos más adelante en el versículo 12 del capítulo 1. Entonces, la presentación formal no es tanto para Tito como lo es para las congregaciones cretenses. Ellos debían saber de boca del mismo Pablo quién era él. Y Pablo se presenta colocándose en una línea de sucesión. No como se pretende maliciosamente hoy cuando se habla de sucesión apostólica. Nada de eso. Hablamos de línea de sucesión, pues él se identifica a sí mismo como siervo de Dios. Se menciona a sí mismo como un esclavo de Dios. Así también hablan de sí mismos Pedro, Santiago y Judas. Vas a sus epístolas y comienzan y se presentan como siervos de Dios. Ellos estaban totalmente sometidos a la voluntad de Dios. No es que no tuvieran voluntad propia, la tenían, pero la sometían a la voluntad de su amo y Señor, Dios. Hablamos de sucesión, porque así también fueron llamados los profetas de Israel. En Josué capítulo 1, versículo 2, Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Y en Josué capítulo 24, versículo 29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Otra vez. Ya no Moisés, Josué, siervo de Jehová. Amós capítulo 3, versículo 7, habla de la intimidad de los profetas con Dios, puesto que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El amor de Dios a su pueblo fue demostrado y anunciado repetidamente por todos los profetas, mis siervos, dice Jeremías 7:25. Así pues, oír a los siervos de Dios es oír a Dios. Desoírlos y hacer escarnios de ellos,
como en 2 Crónicas, capítulo 36, los versículos 15 y 16, es atraer la ira de Dios. En esta línea de sucesión se pone Pablo. Ese es el lugar que ocupa cada uno de los llamados por Dios como sus siervos, sus esclavos. Los cretenses debían saber eso. Debían saber que lo que mandara Tito no eran ideas de él, sino que era el cumplimiento de la misión que se le había encomendado. Y quien lo mandataba era un siervo de Dios. Además, apóstol de Jesucristo. Era un enviado de aquel que murió y resucitó. Era un enviado de Jesucristo. Tal vez había allí presente en esas congregaciones algunos de aquellos que fueron testigos de estos portentos maravillosos que están descritos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. ¡Cuánta maravilla entonces! ¡Qué asombro! Pero más aún, ellos fueron los que experimentaron en sus vidas el perdón de pecados y la llenura del Espíritu Santo luego de obedecer la orden del Cristo resucitado. Imagínense cómo habían vuelto ellos a Creta después de recibir esa tremenda bendición en Jerusalén. Llegados a Creta, estos creyentes habían divulgado la fe con un poder desconocido. Un poder que liberaba de la esclavitud de las tinieblas. Un poder que liberaba de la superstición. Y aquellos que venían de un trasfondo judío, los liberaba de la tradición fría. Poder que transformaría a otras vidas al arrepentirse y volverse a Dios. Comunidades fueron transformadas, vidas restauradas por el poder del Evangelio. ¿Sí? Porque como Pablo le dice a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Cuando Dios obra salvación en un individuo, ahí se está manifestando el poder de Dios en esa transformación. Porque esa transformación no es producto de lo que se conoce del hogar. No es producto de la sociedad, no es producto del conocimiento, no es producto de la fuerza de voluntad. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Dios es el que obra y Él es el que transforma. Pero así y todo, habían cosas que corregir en las congregaciones locales después de algunos años. Eso es esperable. Obviamente habían pasado 30 años o más. Habían cosas que habían que corregir. Pablo nunca consideró que su autoridad provenía del conocimiento que tenía o de los contactos personales dentro del judaísmo o con los otros apóstoles o porque fuera o se considerara él moralmente superior. No, nada de eso. Él hablaba con la autoridad de Cristo. Él no daba ni sus opiniones ni ofrecía sus conclusiones. No era él un yo creo que o yo pienso que. No, era un, como los profetas de antaño, así dice el Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él trae el mensaje de Cristo y la palabra de Dios. Es conveniente escuchar y no quedarse solo con oír, sino obedecer el llamado a arrepentirse y volverse al Señor. Y aquí hagamos un alto. ¿Lo has hecho? ¿Te has arrepentido de tus pecados y te has vuelto al Señor? En aquello que el Espíritu de Dios te redarguye, ¿te has vuelto al Señor? Querido mío, es Él quien te habla. Es Él quien toca la melodía de tu corazón. ¿Menospreciarás acaso su palabra? ¿La tendrás por poca cosa, como Israel en Oseas 8:12?
Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. No, esto no es para mí. Esto es del Antiguo Testamento. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El llamamiento de Pablo es inseparable de quien lo acredita como tal. Hay relación directa en su condición de siervo y su apostolado al llamamiento que Dios le hizo. Hechos capítulo 26, versículo 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él debía llevar personas a la fe de Jesucristo y guiarlos luego en el crecimiento de la vida cristiana. El conocimiento de la verdad del cual se habla aquí no es un conocimiento intelectual solamente, tampoco es acumulación de conocimiento. Es conocimiento, sí, pero es según la piedad. La salvación verdadera, queridos hermanos, nunca está divorciada de la santidad de vida. El conocimiento salvador que permite vivir en las miasmas de la corrupción, los humores de la inmundicia lo ahogan y matan. Es conocimiento que da una seguridad, pero una seguridad que es falsa. Esa es una salvación de labios, de boca, fruto de la imaginación humana y no una experiencia de vida trascendente. Pablo relaciona la fe de los escogidos de Dios con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Versículo 2 de Tito 1. La esencia del Evangelio es el mensaje del apóstol. Y este mensaje es la esperanza de la vida eterna. Pero esta esperanza de la vida eterna es para aquellos señalados por Dios, escogidos de la eternidad, desde la eternidad, para que pusieran su fe en Cristo y sean salvos. ¿Qué diremos a esto? Escogidos desde la eternidad. Aquellos que Cristo redimió y redime han sido escogidos y ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48 nos dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pablo anunciaba y testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 21. Entonces, creen los que se arrepienten. Pero, ¿por qué algunos se arrepienten y otros no? Cuando la iglesia oye que en casa de Cornelio también se derramó el Espíritu Santo, luego de la predicación de Pedro, ellos, oídas estas cosas, ahí Hechos capítulo 11, versículo 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Entonces, ¿quién es el que da arrepentimiento para vida? Dios. Sí, porque como dice David en el Salmo 3:8 y Jonás en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor. Así es sellada la elección de los creyentes mediante el arrepentimiento y fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué produce esto? ¿Orgullo? ¿Desidia? ¿Descuido? Nada de eso. Aquel que se sabe elegido no solo es humilde, sino que también agradecido. No puede atribuirse nada en sí mismo, es que Dios por eso me escogió a mí. No.
Ya no se pertenece a sí mismo y se da por entero, primero al Señor y luego a sus hermanos. Para todo, pone todo empeño y recursos en bendecir la obra de Dios, para que más de estos elegidos oigan el mensaje, como lo dice Pablo en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros, todos, estábamos perdidos. Todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué palabra esa, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, los versículos 3 al 9. Esta vida eterna fue prometida desde antes del principio de los siglos, versículo 2. ¿Quién lo prometió? ¿Y a quién se lo prometió? Si tú y yo no existíamos. Esta es una promesa intratrinitaria. En el seno bendito y glorioso de la Trinidad, secreto y oculto a nosotros, en el arcano de los tiempos, resonó esta promesa bendita en la cual cada persona de la Trinidad tiene un importante rol. No hay antagonismo entre el Padre y el Hijo. Hay una bendita cooperación y coordinación santa para hacernos partícipes de la misma vida de Dios. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por medio de Él se nos ofrece el poder de Dios a nuestra frustración y debilidad. Se nos ofrece la serenidad de Dios a nuestro corazón intranquilo y errante. Se nos ofrece la verdad de Dios a nuestro entorno de mentiras y engaños. Se nos ofrece la bondad de Dios a nuestro fracaso moral, a nuestra maldad intrínseca, a nuestro antagonismo al bien. Se nos ofrece la luz de Dios a nuestro caminar a tientas, a nuestros ojos cegados por el pecado, a nuestra oscuridad natal. El Evangelio no nos ofrece un credo intelectual, una filosofía de vida, un caudal de conocimiento o un código moral. No, el Evangelio nos ofrece vida, la misma vida de Dios. ¿La tiene? Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El propósito de Dios para el hombre desde la eternidad es su salvación. Para ello, también Él ha diseñado una manera de llevarlo a cabo. Primera de los Corintios capítulo 1, versículo 21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo nos dice que a su debido tiempo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos habla de lo mismo. Nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Me encanta la historia. Puedo ver en ella la mano de Dios.
Pues no solo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano, dice David en el Salmo 19, sino que los hombres se mueven según su propósito y designio eterno. Toda la historia fue preparación para la entrada física del Hijo de Dios a la bajeza de esta tierra caída, sumida en oscuridad y pecado. Él hizo su humilde entrada cuando estaban las condiciones para ser recibido. La humanidad debía estar preparada para la venida de Jesús. Todo el ceremonial mosaico apuntaba al Mesías que había de venir. Los profetas animaron la esperanza en medio de anuncios de juicios y castigos por haberse apartado del Dios vivo. Sin embargo, animaban la esperanza en el bendito Consolador que quitaría la rebelión de Israel, curaría sus heridas, cambiaría sus corazones, perdonaría sus pecados y les daría vida eterna. El mundo pagano estaba preparado. Las múltiples religiones y filosofías existentes no traían paz, ni quietud, ni sosiego al alma humana. Los dioses eran proyecciones de ellos mismos y podían ver ellos sus propios pecados en estos dioses. ¿Dónde ir entonces? ¿A quién acudir? Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Era el tiempo propicio. Así también lo entendió Zacarías, padre de Juan el Bautista, cuando lleno del Espíritu Santo profetizó en Lucas 1:77 al 79 sobre el rol que cumpliría su retoño, Juan el Bautista. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Pero no era solo para Israel. Así bendijo a Dios el anciano Simeón cuando tomó a ese pequeño en sus brazos, al Hijo de Dios. ¿Puedes imaginar esto? Un anciano tembloroso sosteniendo a aquel que se le había dado quebrantar con vara de hierro a las naciones, nos dice el Salmo 2. Dijo Simeón que ese niño era la salvación preparada por Dios. Lucas capítulo 2, versículo 32. Esto es lo que dice Simeón, lleno del Espíritu Santo. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Sin duda, era el tiempo propicio, pero hay más. El Evangelio vino en un tiempo cuando era posible propagarse. Considera los siguientes 4 hechos. Primero, todo el mundo conocido sabía griego. Cuando Alejandro Magno murió en el 323 a.C., esto es el siglo IV a.C., murió a los 33 años, había conquistado el mundo conocido entonces. Fue no solo una conquista militar, sino también fue una conquista cultural. El griego como idioma se propagó. Era el idioma del imperio greco-macedónico. Y 4 siglos más tarde, a pesar de haber sido reemplazado este imperio por el imperio romano, los romanos hablaban latín, el griego era una lengua internacional popular, de manera que sin importar de dónde fuera el emisor, el receptor podía entender el griego que hablaba. 2. Puesto que el imperio era uno, extensísimo, claro que sí, ya que abarcaba gran parte de Europa,
toda Asia Menor y Cercano Oriente, y más al este todavía, y dominaba el norte de África, no había frontera. Donde fuera cualquier viajero, estaba dentro del imperio. Podían trasladarse sin problemas de un extremo a otro y podrían ser entendidos gracias al idioma común. 3. Había una extensa red de caminos que los romanos no solo hicieron, sino que cuidaban y protegían. Esto favorecía el rápido desplazamiento de las legiones romanas, pero también de los viajeros. También las rutas marítimas estaban protegidas de ataques de piratas, pues había presencia imperial en el mar. Y 4, por último, cuando irrumpe el cristianismo en el mundo, este gozaba de la paz romana. Un largo periodo de la historia donde no hubo guerras en el mundo. No ha habido otro periodo igual. Gracias a esa paz romana, los viajeros podían desplazarse de un extremo a otro con relativa seguridad. Prueba de todo lo anterior son los viajes misioneros del apóstol Pablo. El Evangelio llegó en el tiempo de Dios. El mundo estaba preparado. Habían ideas circulando que hacían ver que había una necesidad que no estaba satisfecha en nada de lo conocido. Era el tiempo propicio. Y cuando recuerdo mi propio tiempo, bendito sea el Señor. Yo me había apartado de la senda mostrada por mis padres y aprendida desde una niñez temprana. No había renegado de Dios con mis labios, pero sí con mis hechos. Creía ser feliz y completo, pero era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tenía paz en mi alma. No conocía el gozo. En la soledad me hería la tristeza y la desazón. Todo era absurdo, nada tenía sentido. Me entregué entonces a una idea que creía era superior al Evangelio tal como yo lo conocía. Pero, ¿qué conocía yo? ¿Cómo puede saber el ignorante? ¿Cómo podrá apreciar la dulzura y frescor de una fruta sin comerla? Hasta que una noche lúgubre, que parecía eterna, me amaneció la luz del Evangelio y me resplandeció la luz de la aurora. Dios me mostró mi pecado y me vi el más miserable, abyecto y vil pecador. Había tanto en mi mente entenebrecida, convenientemente ocultada. Mucho. El Espíritu de Dios iluminó esos escondrijos inmundos y solo comencé a clamar misericordia. Físicamente no lo podía hacer. Una mordaza separaba mis mandíbulas y solo podía emitir ruidos guturales. Pero el clamor de mi alma, sinceramente asqueada y arrepentida, llegó al trono de misericordia de mi bondadoso Salvador Jesucristo. Había memorizado muchos textos, pero solo este apareció claro en mi mente llena de angustia. Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
¿Cuántas veces yo había despreciado y rechazado la invitación de gracia? Desfilaron en mi mente todas esas oportunidades perdidas y la tonta arrogancia y orgullo que me impidió obedecer y aceptar la invitación. Ahora que estaba tendido, que estaba inmovilizado, recibía mi primer clase de teología. ¿Cuál era esa clase? Dios es santo, Dios es soberano y yo soy solo una criatura necesitada. Y había algo que me hería como un fuego porque yo pensaba, ¿cómo pude rechazar tanta bondad? Mi voz no salía, hermanos, pero los gritos de mi alma cruzaron el firmamento y llegaron al mismo trono de Dios. Y Él me oyó y tuvo misericordia de mí. Al instante sentí que me levantaron una pesada carga de mis hombros. Fue algo extraño, pues aunque yo seguía atado y amordazado, me sentí libre. Sí, libre. Y lo estoy desde entonces. No por mí, no por mi historia, no por mis conocimientos, libre porque Cristo me libertó. ¿Qué de ti? Yo te veo aquí hoy día, pero ¿eres libre? ¿El Evangelio ha roto las cadenas que te ataban? ¿Sigues acaso esclavo de tu pasado? ¿Quieres tú, por ti mismo, olvidar y manejarte y mejorarte de tu cáncer mortal? No lo hagas. Desiste de eso, porque todo tu esfuerzo será en vano. Sin embargo, acude a Cristo. Él es el médico divino que tiene la cura para su alma. Sin Él, sin Cristo, estás perdido, eternamente perdido. Pero Él vino por ti. Y este es el mensaje del Evangelio. Él vino por ti. Romanos 5:6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bendito sea el Señor. Él murió por los impíos. No rechaces entonces su bondad que hoy te invita. Hebreos 3:7 nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ven a Cristo. Con la autoridad que Cristo me da, te invito a venir a Él. Ven a Él. Tengo la plena confianza y el Espíritu de Dios la pondrá en tu vida de que si vienes a Él, no serás rechazado. Porque todo aquel que va a Él, Él lo recibe. Yo fui a Él y Él me recibió. Oremos.